Vamos a orar por estas necesidades al final de esta predicación. Amén. Abrimos la escritura. Estamos muy adentrados ya en el libro del Génesis. Vamos por el capítulo 29. Y hoy voy a tener la oportunidad de poder empujar un poquito la puerta para hablar de la vida matrimonial a luz de un pasaje que usted tiene frente a usted y que me va a permitir poder analizar y poder ver cómo la vida matrimonial es una de las realidades mejor enseñadas en la Biblia. Es un asunto muy interesante que el Señor se revela y se muestra como un padre en la revelación final de los siglos que sucedieron, porque han pasado siglos, ¿verdad? Estamos en un milenio también avanzado en la historia de la humanidad, y eso nos hace a usted y a mí responsables de lo que es la revelación de la Biblia en su contexto general. Nos ha tocado vivir épocas y momentos y situaciones que nos empujan a usted y a mí como ciudadanos de este mundo, de esta tierra, como seres humanos que nos ha tocado el cúmulo de todo lo que la civilización humana ha hecho en la tierra. Y es sorprendente, es fascinante entender hasta dónde el Hijo de Dios tiene este libro y estas verdades bíblicas expuestas de tal forma que si alguna vez el creyente quiso, o el humano, el hombre de Dios, la mujer de Dios quiso alcanzar las bendiciones de Dios, es hoy dentro de la gracia. Dentro de un periodo, los sábados, estamos viendo un pasaje que ayer lo volvimos de nuevo a rematar, y hay varios sábados que se van a todavía añadir porque se está abriendo el pasaje. Y la realidad de lo que el Señor le hizo ver a los hombres desde que predicó Él y enseñó Él a los que estaban oyéndole, y a los discípulos y a los hombres que lo siguieron, cómo Él tenía en su haber la realidad de lo que era Él como el último profeta que venía a la tierra. Y cómo era que la revelación que Él traía y el mensaje que Él traía era la oportunidad final que el hombre iba a tener para llegar a escapar de la naturaleza caída, destructiva y maligna, que había logrado ser infectada aún dentro del huerto del Edén, y que salió a luz en la desobediencia primera de aquella pareja, en donde la declive que hubo la estamos sufriendo nosotros hasta el día de hoy, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Yo siempre he creído y me he dado cuenta que cuando uno se acerca a las cosas del Señor es cuando más uno se da cuenta qué perverso es el ser humano. Cuando estábamos dentro de las tinieblas, pues no había problema, porque todos éramos tinieblas, ¿verdad? Pero ahora que estamos dentro de la luz, nos damos cuenta cómo la tiniebla sale de adentro de nosotros, como un impulso, como una idea, como un pensamiento, como un deseo, como algo que parece tan inocente, pero que puede llegar, cuando lo dejamos desarrollar, puede llevarlo a uno a una debacle y una declive tan horrorosa que ha llegado la sociedad de hoy a descomponerse de una manera increíble. El odio, el rencor, las amarguras, los racismos,
la falta de amor en el corazón del hombre ya profetizado en la Biblia, ha hecho que el hombre empañe todo lo que alguna vez valió la pena dentro del marco de la decencia. Las enfermedades que han surgido, especialmente las sexualmente transmisibles, han hecho entender al hombre que de verdad somos capaces hasta de crear microbios y atraer degeneraciones a la vida humana que son incurables. Y hoy en día la ciencia médica ha tenido que retractarse de poder triunfar sobre enfermedades que son imposibles de buscar una cura. Todo provocado por la misma naturaleza caída del hombre, por la misma debacle moral, que lo lleva a practicar actos que son degenerativos, absolutamente, en todo su concepto. Y todo eso sale de una naturaleza humana, de una naturaleza transportada a la maldad, y que ha hecho mayor impacto que nunca más en la vida familiar. El tener un hogar, el tener una fuente de bendición, para una mujer tener un marido que la honre, que la ayude, que la socorra, que la entienda, que la comprenda, que pueda amarla y quererla con la realidad de lo normal, es muy difícil hoy en día. Al mismo tiempo, tener el marido o el hombre a una mujer que sea realmente su pareja, que sea realmente su ayuda, que verdaderamente pueda uno entender el trasfondo de por qué la sacaron de adentro de Adán, por qué el concepto, la idea de Dios de dormirlo para hacer de su propia naturaleza una naturaleza distinta en el sentido sexuado, pero que dentro de la congenitidad de lo que era Adán, Adán pudo comprender que esa, y él lo llamó y lo interpretó, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Eso es muy difícil hoy en día. El hombre ha perdido abruptamente cómo hacer para buscar una mujer así. Ha podido entender y se ha desviado, y hoy en día la vida matrimonial es algo que pareciera como imposible para el hombre, permanecer casado dentro del término hasta que la muerte los separe. Y no serán más dos. La gente a veces es 3, 4 y 5. Pero lo que menos consigue es no ser más dos, sino una sola carne. La Biblia se siente hasta ridícula, por así decirlo, al mencionar dentro de la maldad de la raza humana hoy, el creer que eso fue concebible una vez en la mente de Dios. Es asombroso, hermanos de mi corazón, las grandes trifulcas y los grandes dilemas que enfrenta cualquier hombre y cualquier mujer para sostener los principios bíblicos dentro de su matrimonio. Encontrar la felicidad, alcanzar la armonía y llegar a cultivar una relación que realmente sea extraordinariamente tan hermosa que lo haga feliz, en el sentido ese del matrimonio, porque todos los casados somos felices. Se ha vuelto hoy una utopía y es imposible a veces pensar que eso pueda ser alcanzado. Y entonces Jacob nos va a dar la oportunidad, porque la Biblia describe en los próximos capítulos, 29 que nos toca hoy, en el 30, en dos capítulos, no voy a leerlos absolutamente todos, pero
Voy a leer al principio nada más del 29. Va a ver usted conmigo cómo la vida matrimonial de Jacob fue una trifulca entera. Desde el primer día se le armó la de San Quintín. Y cómo este individuo sacó fuerzas de flaqueza. Cómo pudo buscar adentro de la realidad espiritual. Yo creo que la clave verdadera y la bendición verdadera que se pueda forjar, que pueda llegar a hacerse como en el yunque para conseguir algo en la vida matrimonial, tiene que salir de adentro de principios espirituales que se tienen que creer con todo el alma. Porque buscar la solución en otros aspectos de la vida natural es casi imposible, hermano. El consejo, la buena voluntad, la buena discreción, la práctica y la conversa madura y sabia casi ha llegado a perder la efectividad, porque el raciocinio del ser humano está absolutamente absorto en trivialidades de la existencia. Y el Evangelio no ha contribuido demasiado, porque el Evangelio se ha desviado de sus bases verdaderas, se ha desviado de su razón celestial y divina de haber sido instalado en el corazón y en la mente del hombre. Los predicadores nos hemos apartado de la realidad espiritual, del concepto estructural, genuino, verdadero de la Escritura, y hemos tomado rumbos absolutamente vacíos. La mente de los creyentes está totalmente llena de conceptos intelectuales, de filosofías y de genealogías, diría el apóstol Pablo, porque exhortaba a aquellos hombres y les decía desde los inicios de la iglesia del principio que nadie esté embobándolos con genealogías interminables y que nadie esté embobándolos con filosofías huecas y vacías que no llevan a ningún lado. Y él no está hablando de que se va a predicar desde el púlpito a Platón, que se va a predicar desde el púlpito a Aristóteles, que se iba a dar desde el púlpito consejos estoicos ni filosóficos, sino lo que está diciendo es que el predicador tiene que ser consciente que no tiene que estar hablando tonterías y sandeces de su cabeza, sino que tiene que preocuparse por enseñar la verdad de la Biblia. Y eso ya es muy tarde para repararlo. Han pasado demasiados años de filosofías huecas y vacías y genealogías interminables que han hecho de las congregaciones evangélicas del mundo entero lugares hermosos y preciosos, lugares extraordinarios con gigantescas programaciones y hermosuras naturales, pero vacíos de los principios de la palabra de Dios. Y por eso hoy en día el 90% de los cristianos del mundo está divorciado. Y el otro 10% se va a divorciar. Oh, mis hermanos, yo le voy a leer a usted para que usted pueda entrar un poquito en razón conmigo y podamos buscar en las verdades espirituales de la Biblia una razón primordial para poder conservar el hogar. No va a encontrar fuerza en ninguna otra fuente. No hay consejo humano que lo saque del lío donde está. Hablando del matrimonio. No hay sabiduría humana que lo vaya a hacer entender que si sigue como sigue va a la desgracia y va a llevar a la desgracia a sus hijos y a su familia. No hay nadie que lo haga entender. Solamente
que usted como creyente y como hijo de Dios entienda su problema, reconozca su situación, sea hombre o sea mujer. Porque cuando uno habla del matrimonio le dicen unas que los hombres son unos desventurados. Y muchas gracias, muy amable por la flor, se los agradecemos mucho. Pero la verdad es que las mujeres también están en la misma categoría. Nos hemos degenerado como seres sexuados. Nos hemos degenerado como seres masculinos o femeninos. Hemos perdido la atracción por lo espiritual. Hemos perdido la realidad de conceptos espirituales que producen fortaleza, que producen dominio, que producen carácter de Cristo. Y entonces es imposible poder establecer las verdades de la Biblia dentro de una vida que carece de esos principios. Esos principios ya no significan lo que deberían de significar según la Escritura. Aquellos hombres y mujeres del día de hoy ya no tenemos la pasión y la entrega y la constante meditación y la realidad de lo que somos dentro del concepto de la Escritura, y nos hemos apartado a tantísimas maneras extrañas de pensar que cuando venimos a la realidad del desarrollo humano nuestro, cuando nos alcanza la edad, cuando la madurez nos llega y tenemos que realizar lo que el hombre tiene que hacer y lo que la mujer tiene que hacer, y el hombre se encara a realizar la vida y hace lo que supuestamente tiene que hacer, cuando viene a darse cuenta es tarde porque no tiene fuerza interna para sostener el andamio que está haciendo. Y se le derrumban los hijos. No sabe ser padre. No sabe qué aconsejar, no sabe qué decir. Carece de capacidad para entender a un hijo que tiene problemas y cómo puede saberlo desde los inicios, desde el principio. No tiene la característica de cuidar de sus hijos como quien cuida de una planta, de una flor. No tiene aquel deseo, aquella pasión de reconocer que ya es padre y que tiene que dedicarse, sino que al contrario, su vida es exactamente cuando tenía 19 años, solo que ahora tiene 20 hijos. Y los hijos están llenando las cárceles de la ciudad donde viven. Los cementerios están llenos de suicidios. Esa es una triste realidad. Necesitamos ir nosotros a estas verdades. Examinar nuestro corazón, hermano. Si tu hogar va a seguir adelante. Si tu casa va a seguir en pie. No va a ser porque tú eres un buen hombre. No va a ser porque tú pusiste en práctica lo que te dijo el doctor X y el doctor fulano y lo que encontraste en el libro, en la biblioteca. No te va a ayudar. Si no logras entender que la única manera para lograr reaccionar y hacer reaccionar tu mente y tu vida es cuando examines dentro de ti ¿qué estás haciendo con los principios bíblicos que tienes en el alma? ¿Qué estás haciendo con la palabra que está añidada en tu corazón? ¿Qué estás haciendo con ese Cristo glorioso que es tu Salvador, que es tu Señor, que es el que te cuida, el que te protege? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde dejaste la oración? ¿Dónde dejaste la meditación de la palabra? ¿Dónde dejaste los principios que están enseñados en la Escritura que te van a producir valor, fuerza, fortaleza? Por eso es que no la sientes. Por eso es de que no tienes esa fuerza y esa pasión y esa entrega. Y cuando tienes que poner por obra cosas en la vida diaria y venir a respetar los principios de compromisos y de votos que hiciste, no tienes fuerza para hacerlo. Y lo único que te queda es irte tras la corriente. Y lo único que haces es cambiarte de iglesia, porque ya no puedes llevar a la nueva mujer a la iglesia donde te vieron con la otra. Porque qué clavo. Y en aquella iglesia no te van a preguntar si esta es tu segunda o tu tercera.
Ellos lo único que les interesa es nada más entre, venga, haga grupo aquí. Y entonces al ratito estás con qué buena iglesia es. Yo iba a una iglesia fanática, en donde hablan de principios que ya no se pueden vivir exactamente. Esa es la iglesia evangélica de hoy. Por eso en esta mañana, antes de que se vayan todos, déjenme por lo menos advertírselo una última vez. Amén. Lo vamos a hacer. Verso 1 del capítulo 29, voy a leer. Está puesto en la pantalla para su aprovechamiento. Voy a leer porque es larga la lectura. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí que 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos les respondieron: somos de Harán. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos le dijeron: bien. Y aquí que Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Ahí comienzan los pepinazos, hermano. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Esto está malo aquí. Hay un error de sintaxis, de imprenta. Porque era hermano de su madre. Que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Ahí está corregido. Corrió a recibirlo y abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas sus cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por qué? Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pues Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le pareció como pocos días, porque la amaba. Qué bonito, ¿eh? Si así se terminara la vida. Aquí yo quiero aprovechar estas verdades escriturales para marcar en su corazón y en su vida la realidad que probablemente nunca haya oído de la forma en la que hoy la va a oír. Yo quiero tener la sencillez y la simplicidad y la sinceridad por sobre todas las cosas, de poder estar con usted en este tiempo que estamos aquí de predicación, hablando y viendo la realidad de la vida matrimonial. La relación entre un hombre y una mujer en este pasaje que hoy estamos leyendo
Sabemos y entendemos porque hemos leído muchas veces ese pasaje y venimos de estar recorriendo el Génesis de una manera muy hermosa. Y hoy la realidad de Jacob, que ya lo habíamos visto el domingo pasado, que va hacia una realidad de problemas de hogar, de problemas de casa. Él viene de una cuna hermosa, de una cuna linda. Él ha sido un hijo obediente, ha sido un hijo sensato, ha sido un hijo complaciente en obediencia. Y lo ha precedido un hermano mayor que era absolutamente distinto en su forma de personalidad. La manera en la que su relación termina es abrupta, es golpeada, y él tiene que salir huyendo. Y él va, y no sabe lo que va a depararle la vida, lo sorprende un sueño. ¿Te recuerda que este hombre soñó una realidad espiritual que venía hacia él, que venía acercándose a él? Le hablan de realidades que lo vuelven a reconectar con las verdades espirituales que desde hace mucho, él tiene como 20 años de edad, 21 años de edad. Y lo vuelven a reconectar. Él dice en la expresión que leímos, yo no sabía, porque sueña él la sobrenaturalidad de una puerta y una escalera en donde suben y bajan seres angelicales. Él tenía la verdad espiritual porque venía de una cuna de promesa, de una cuna de gloria, en donde la primogenitura era un principio espiritual de mucho valor. No solamente como oriental que era lógico y natural que tuviera esos conceptos metidos, pero la primogenitura era algo fundamental dentro de la fe que su padre tenía, y su padre tenía la exquisitez de pertenecer a una realidad espiritual que venía nacida desde su abuelo. Su abuelo era Abraham, o había sido Abraham. Y Abraham lo había conectado a una realidad a Isaac tan extraordinaria. E Isaac era un hombre espiritual. Ya era un hombre que verdaderamente había entendido y había comprendido por qué lo habían querido sacrificar en un sacrificio en que solo él y su padre habían tenido esa realidad, en donde su padre estaba dispuesto hasta matarlo. Y ahí tuvieron un concepto muy exquisito, un pensamiento muy especial. Le han de haber aprovechado a Abraham para explicarle a su hijo lo que significaba que él tuviera la fe en un único Dios. Han de haber hablado por semanas enteras de las religiones del mundo. La cuna de este hogar era extraordinariamente fundada en principios espirituales. Y ahora Jacob lo reconecta ese sueño, aunque su vida ha sido malinterpretada, sus intentos, sus deseos, aunque su hermano hace énfasis que por eso su nombre quiere decir que él estaba condenado a ser tramposo, a ser gente rara, a ser un hombre porque le había robado la primogenitura. Y en un momento Saúl protestaba y decía que lo había tentado y que por eso se lo había dado, pero la realidad era que él no tenía nada que ver con los principios espirituales. Pero Jacob quedó mal. Quedó como un tramposo, quedó como uno que no tenía que hacerle confianza, que se aprovechaba de la debilidad de los demás. Y ese concepto le ha haber creado un ambiente mucho más extraño y más raro, hasta que de repente este muchachito llegó a hacerle una trampa más grande porque engañó al papá. Se hizo pasar por su hermano, lo bendicen a él, su hermano jura matarlo y ahí va en camino. Ahora va a enfrentar la vida. Y lo primero que quiero tomarle su atención en esta mañana, jóvenes recién casados, hombres ya casados, otros que le tienen miedo hasta la sombra de la novia.
Y otros que estamos en un hoyo, en un hoyote o en un hoyito. Otros que hemos experimentado la realidad de la existencia humana y que las maldiciones sobre nuestras familias las hemos podido ir pasando y no hemos permitido que la desgracia del divorcio destruya nuestra vida. Lo que cuesta es el esfuerzo que se tiene que hacer, las luchas, la falta de vida espiritual alrededor, la hipocresía religiosa y el fariseísmo ha debilitado la fe y la fortaleza en Dios. Esos principios espirituales que provocan que el Espíritu Santo se una con el hombre han abandonado a muchos cristianos. El creyente hoy se siente débil, siente que no va a poder. Otros se dejan vencer y se van por la tangente y creen haber encontrado en la realidad de la vida y en la pobreza espiritual de la iglesia evangélica de hoy una excusa para vivir una vida absolutamente contraria a lo que la palabra enseña. Como un creyente que diáfana y claramente va en contra de los principios espirituales puede esperar que Dios le dé fortaleza a la hora de las tentaciones y de las luchas? Imposible. Eso es una verdad. Y hoy usted ve aquí a Jacob que él va y ha hecho voto a Dios. Él ha creído, él ha amado los principios espirituales y ahora ante esa reconexión que tiene, la oración que hizo: Señor, yo no te conozco, yo no sé quién eres. Yo me considero que no sirvo para nada. Para mí, que aquí se acabó todo. Creo que no soy el escogido, creo que no soy nadie que valga la pena. Creo que voy a la aventura de la vida. Pero yo te pido que si esto que me ha sucedido, yo estoy temblando, estoy asustado, porque me doy cuenta que tú quieres algo conmigo, que tú deseas algo conmigo, que todavía tengo esperanza. Qué cosa más tremenda cuando el hombre sabe que lo que está sintiendo no está de acuerdo con su naturaleza. Ese es el principio fundamental que tenemos que aprender para llegar a ser fuertes, para llegar a ser victoriosos. Tenemos que entender que nadie comienza siendo perfecto ni siendo capaz de hacer las cosas. Siempre Dios se perfecciona en la debilidad. Siempre Dios se perfecciona en el que cree que ya no puede. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Lo que Él está buscando son mentes de corazón, mentes de corazón, mentes de corazón, mentes de corazón que estén decididos a buscarlo a Él, que aunque no vean efectividad, sigan creyendo que Dios es real, que Dios es verdadero, que al final la victoria puede ser nuestra. Solo así se vence. No hay otra. El divorcio provoca desgracia, provoca despotismo, produce sensaciones venenosas, hacen que aquella mujer que un día amaste, que un día quisiste y que le diste proclive y que le diste también tu simiente para que tuviera tus hijos y que amamantara a los que van a ser tus hijos, haces que eso se enturbie. Te hace una sensación insatisfactoria si eres creyente verdadero. Si eres hijo de Dios, te vas a dar cuenta que eso no es lo que Dios quería para tu vida.
Oh, hermano de mi corazón y de mi alma, qué principios espirituales tendría Jacob, que ahora este hombre enfrenta la vida. Este hombre enfrenta la realidad de la existencia. ¿Y a dónde lo lleva la vida? Lo lleva a buscar mujer, hombre. Es una leña eso. No importa que uno le diga, no te cases, aguantá. Pinguín, se tiran al agua. Oh, hermanos de mi corazón, el matrimonio y la unidad de un hombre con una mujer es uno de los retos más grandes que la vida enfrenta, o que nos hace enfrentar. El permanecer en casa hasta que la muerte te separe. El aprender a discernir los problemas matrimoniales, a tener la cabeza y la inteligencia para comprender la normalidad de las circunstancias cuando un hombre empieza a conocer a una mujer en los primeros años de la vida matrimonial. Aquellas discrepancias, aquellas situaciones difíciles, aquellas trifulcas, aquellos líos. Aquellas relaciones extrañas que pareciera como que te hubieras equivocado, como que no hubiera sido ella. Tu mente empieza y los principios espirituales flojos y los principios espirituales sin verdades saturadas con unción y con victoria no se vuelven palabras fuertes en tu mente, sino que se vuelven pensamientos fortuitos. Y sientes que no tienes solución a tu problema. Oh, qué difícil es ver parejas que empiezan a casarse, a encontrar la vida y no tienen principios espirituales fundamentales en la mente y en el corazón. Cuando los asalten los problemas, cuando los asalten las dificultades. Estos hombres que están aquí, su simiente va a ser importante. Estos hombres que están aquí, me llama la atención a mí, que dentro de la voluntad de Dios y la realidad de Dios, por eso fue que Esaú cometió enormes dificultades. Esaú no entendió y no comprendió, no se dio cuenta. Por eso la Biblia afirma que Esaú se casó con 2 mujeres y estas 2 se podían en ese entonces. Eso yo siempre lo repito. Ahora ya no. Porque hay gente que dice, ese es el evangelio que a mí me gusta, pero tenga cuidado. Se lo va a chupar la bruja, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo. Mire, hermano, Esaú no se dio cuenta que lo que Dios quería, al final de todos los relatos que su padre y les estaban enseñando, era que los hijos que tuvieran eran los benditos que Dios quería. Y que la mezcla que ellos hicieran a niveles de raza eran fundamentales para ellos, que eran patriarcas del futuro Israel de Dios. Y que la mezcolanza que había habido, que ellos lo sabían, claro que lo sabían. Ellos tenían conocimiento de la historia de Enoc. Ellos sabían perfectamente, hermano, exactamente lo tenían. Eran verdades que se manejaban en los ambientes espirituales de ellos. Ellos habían oído de los Nefelim. Ellos habían oído de esos invasores que habían venido. Ellos habían oído de la Torre de Babel. Ellos sabían interpretar. Ellos, sus padres, sus abuelos tenían pláticas con seres angelicales como Melquisedec. Ellos tenían que haber conocido. Esaú tenía que haber entendido. Esaú tenía que haber comprendido que era vital con quien se casara, siendo el primogénito de Israel. Pero no lo quiso entender. Y por eso la Biblia estableció ahí: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque a Esaú le importó un comino la historia del reino de Dios en la tierra.
Yo quiero que usted note eso. Son los principios espirituales los que te abstienen de volverte un perverso. Claro que eres perverso, pero no te vuelvas un perverso. Mata el mal que hay en ti con el bien que mora en ti. Démosle palmas al Señor. Ese bien es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la historia que le leí al principio es sorprendente porque Jacob va en camino y encuentra el pozo, se va a la tierra de los orientales. Me llama la atención ese verso. Siguió luego Jacob su camino después de haber hecho voto, después de haber dicho: de todo lo que me dieres, si me bendices, si me prospera, si vas conmigo, si me haces regresar a esta tierra, si verdaderamente las verdades de mi padre se cumplen en mí ahora que he visto esto, tú serás mi Dios. Yo te voy a honrar, yo te voy a seguir, yo voy a hacer el plan que tú dices que hay que hacer, me voy a sujetar a lo tuyo, ayúdame. Y sigue su camino. Esa es la vida. Ahí te pierdes en el mundo, ahí te pierdes en la civilización del siglo XXI. Estás en medio de toda la maraña de hombres y de mujeres y de otros perdidos y perversos que no quieren nada con Dios, que no les interesa nada con el Señor. Y ahí vas tú como una oveja en medio de lobos rapaces, pero el Señor es tu escudo, el Señor es tu fortaleza, Él es el que te guía, Él es el que te cuida, Él es el que te ha salvado. Él es el que tienes que entender, que tienes que honrarlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere darte por herencia esta tierra, hermano. Estos hombres lo entendieron. Jacob. Entonces la historia que yo le leí a ustedes es la historia de cómo se enamora de Raquel. Ahora llega a la vida y encuentra el pozo. Usted lo leyó conmigo. Y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde son? Somos de Harán. Oh, dijo, ¿y cómo está Labán? Y estuvo bien, y que no sé cuánto. Usted lo leyó en la conversación, la vida. No se puede negar que usted viva. No puede usted negarse a la realidad de la existencia. Usted tiene que desarrollarse, usted tiene que vivir una vida natural. El Dios del cielo no es un Dios ignorante, hermano. En la Biblia se denota eso. Es un Dios exigente de irracionalidades. Él está entendiendo la realidad de la comunidad humana en la que formaríamos. Y está dando espacio para que el hombre se desarrolle y el hombre crezca. Le dio al hombre todos estos milenios y le ha dado toda esta bendición y le ha cubierto de favores y misericordia. Ha hecho juicio sobre aquellos a los que Él necesita corregir. Ha obrado en maravillas y grandezas a los hombres para que se acuerden de que hay un Dios, un creador. La experiencia más bella fue enviar a su Hijo a la tierra, Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que lo hizo vivir, lo hizo nacer y ahora está resucitado de los muertos y vive eternamente y para siempre. Pero siempre está buscando que tú y yo, que estamos vivos hoy frente a su palabra, podamos entender los principios para una vida mejor, para una vida con familias fuertes, con hijos robustos mental, psicológicamente y espiritualmente. Oh, hermano de mi corazón, usted y yo tenemos que entenderlo. Tenemos que comprender la complejidad de la vida en familia, de la vida en matrimonio, de compartir con una mujer la existencia y una mujer compartir la existencia con un hombre. Dentro del marco de la realidad del desarrollo,
La Biblia nos lleva a usted y a mí a ver a los grandes hombres de Dios que proyectaron la fe, que proyectaron la verdad. Los ve rodeados de circunstancias similares a las nuestras. Jacob se metió a un hoyo a veces muy difíciles. Eso va a ser fregado. Tener 2 mujeres. Jacob se enamoró de Raquel. Y resulta que Raquel era la pastora. Raquel era una mujer de carácter fuerte. Raquel era una mujer que había que saber con quién estaba uno. Porque la vida lo va a sacudir a Jacob. Porque él nunca se imaginó que Raquel, la más hermosa y bella, era estéril. Es que eso es así, hombre. Y ahora Jacob va a enfrentar una realidad que le va a enseñar los principios espirituales que tiene, que lo que hay que hacer cuando uno quiere verdaderamente encontrar a Dios es ser fiel. Que una persona de doblado ánimo no sirve. Que uno tiene que entender que la fidelidad debe ser parte de la vida. Por eso usted tiene que ponerle atención a la crianza de sus hijos. Por eso es una cobardía dejar a una mujer que va a tener tu hijo o que tuvo tu hijo y viviste con ella. Es una cobardía a ella, al niño o la niña y a la vida cristiana que tienes. Dejarla tirada. Y menos mal que las hermanas se ponen las pilas y que le saquen todo lo que puedan a ese desgraciado. Que lo expriman. Ponga abogado y póngase las pilas, hermana. Y ponga el más caro, porque últimamente con el dinero de él lo va a pagar. Y no le tenga misericordia cuando aparezca en corte. Es que yo, zóquelo. Reviéntelo. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hace usted, lo va a hacer él. Porque la maldad es horrorosa, hermanos. Yo creo que usted entienda eso. A mí me ha tocado hablar con gente así. Y despierta, hermana. Y hasta dormidas están con uno. ¡Despierta! ¿Ya se dio cuenta que este mafioso está pensando esto y esto y esto y esto? No, hermano. No. ¿Cómo? De que no abra los ojos, hermano. Hay gente que por eso me odia. Con odio jarocho. Porque saben que una mujer en manos con la justicia y despierta en las intenciones malignas, mejor les hubiera sido arreglar con ellas otra forma. Porque no solo van a tenerse con otra que les va a sacar más plata, porque el tipo no se va a casar con una más vieja. Y las jóvenes de hoy, especialmente las impías, son cañonas para eso. Yo quiero que usted lo entienda, hermano. La fidelidad no es fácil. La tentación es gigantesca. Cuando los seres humanos nos dejamos dominar por las pasiones bajas, no entendemos razón, no comprendemos, no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo, no nos damos cuenta de la destrucción que estamos haciendo a un niño, a una criatura, a una persona inocente. Eso me es difícil para mí a veces pensarlo. Ya no es que yo tenga odio ni rencor contra nada de eso, porque yo sé que no lo tengo, pero yo nunca voy a poder comprender y no voy a poder entender jamás, hoy que soy un adulto casado con mis hijos y mi familia, cómo mi padre me pudo abandonar.
¿Cómo un ser humano puede dejar a alguien y no sabía si comía o no comía, si vestía o no vestía? Hasta que a los 15 años lo encontré. Yo quiero que usted vea conmigo que aquí Jacob va a una progresión natural y llega a donde está Labán, y Labán lo recibe, y Labán lo entrevista, y Labán es un hombre astuto, inteligente, es un hombre viejo, es un hombre bien económicamente estable, es un patriarca en su forma de serlo, y él tiene 2 hijas y él sabe que hay mafiosos. Entrevista a Jacob, y de paso que estaba el jefe de los mafiosos ahí. Solo que Labán no lo sabía. ¿Cómo es que uno puede ser una persona no confiable, pero que cuando hace las cosas con Dios, uno las hace correctamente, pero que su naturaleza lo ha traído golpeando la moral de la gente, que cuando la gente piensa que nosotros tuvimos un encuentro con Dios, no lo puede creer? Y lo pone en duda y dice, es cristiano este es mafioso. Eso le pasó a este hombre. ¿Y cómo te llamas? Y el otro se revolcaba para arriba y para abajo. Mi nombre es, ¿cómo te llamas? Tramposo. ¿No Saúl se lo dijo? No en balde, mi hermano se llama como se llama, porque ahora no solo me robó la primogenitura, sino me ha engañado para robarme la bendición de mi padre. Entonces hacen mención de su nombre. ¿Por qué fue que lo cambió de nombre el ángel? Todavía falta que lo veamos de regreso. Cuando le hicieron el favor, porque le pusieron Israel, Jacob. No te volverás a llamar nunca Jacob. Démosle palmas al Señor, porque eso es una esperanza para usted y para mí. Él puede cambiarnos. Hermano, Jacob llega con planes de matrimonio con Labán. Labán comprueba que su hermano lo abraza, lo respeta, lo quiere, le da la bienvenida, lo deja vivir 1 mes ahí. 1 mes le bastó para enamorar a Raquel. Cuando estaba ahí, lo vio trabajar, vio que era un hombre. Jacob ha de haber empezado a aprovechar que no tenía alrededor a su hermano. Jacob ha de haber aprovechado la influencia de la visión y de la revelación. Jacob ha de haber aprovechado los votos que hizo delante de Dios con la intimidad. Se cansó de ser quien era. Se cansó de que su naturaleza lo llevara a la desgracia, lo llevara a la miseria. El hombre que no está cansado de quién era, no está seguro de que quiera cambiar. El hombre que no esté harto de la vida pasada, no va a querer una vida distinta que Cristo le ofrece. Tenemos que entender que tenemos que terminar con el pasado. Tenemos que romper con el pasado. Cristo nos ayuda en eso. Cristo nos da fuerza para eso. Nuestro pasado se acabó. Nuestro pasado se terminó. Nuestro pasado ya no lo queremos más. ¿Cuándo vamos a tirar la basura del pasado? Tienes que entenderlo. Tienes que llegar a comprender, tienes que llegar a entender, tienes que llegar a discernir y a darte cuenta que ese acariciamiento que tienes, hermano amado, ese acariciamiento que tienes con la vida pasada y esa jugareta que tienes de sonreírle a la vida pasada, es la que te va a desgraciar, hermano. Tienes que entenderlo, tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, tenemos que llegar a la razón que Dios quiere que lleguemos, hombre. Son cuentos, hermano.
son cuentos. Tienes que ver la vida desde un punto de vista espiritual. Tienes que ver la vida desde un punto de vista de voluntad de Dios, para que cambie tu existencia, para que tu mente se transforme en otro pensamiento, para que pierda efectividad las tentaciones que tienes en la cabeza, hombre. Eso es así, hermano. Eso es algo axiomático. Nosotros tenemos que entender que Jacob se dio cuenta que la experiencia, y hizo voto. Los votos deben de ser hechos dentro de un marco genuino, no bajo la premura ni la prisa de una cabeza caliente e ignorante. No debe ser hecha de repente como una salida a algo, no. Los votos son aquellas promesas genuinas, verdaderas, aquellas dedicaciones, aquellas consagraciones, aquellos momentos espirituales de vital importancia en la vida de todo creyente y de todo hijo de Dios, cuando reconoce su desgracia, cuando reconoce su miseria, cuando la comprobación de su vida lo lleva a entender que su terquedad, que su necedad, que la forma estúpida con la que ha estado viviendo la vida lo va a llevar a la desgracia, a la miseria que ha destruido en el pasado y que no quiere destruir en el futuro. Ahí se hacen los votos, pero no en una somera y tonta reacción como para salir de un problemita. No, hermano, necesitamos entender la circunstancia de lo que nos está rodeando. Tenemos que entender que Dios, para comprometerse contigo y lanzarte a una vida victoriosa y verdadera, necesita verte a sus pies, verdaderamente humillado y arrepentido, y con un corazón dispuesto a buscar su presencia desde ese día en adelante. A ese corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia, dice la Biblia. Hermano amado, Él es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos. Dios honra a los que le honran. Démosle palmas al Señor. Así enseña la palabra. Aleluya. Y le dice, y Labán respondió: y así hizo Jacob, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel por su hija por mujer, y le dio a Labán a Raquel su hija sierva Bilha por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Qué había pasado? ¿Qué lío ahí? La noche de la boda hubo un relajo. Y ahora Jacob se la van a hacer a él. Y sí que se le hicieron fea. Le dijeron: trabaja 7 años por mi hija. El otro en un mes comprobó que el otro era un monstruo para trabajar. Y Labán, que era un lobo de mar, que el mar no tiene lobos. Imagínense cómo era eso. Y ahora le dice Jacob a Labán: yo quiero casarme con Raquel. Y yo te voy a trabajar por ella. ¿Cuántos años? 7, le dice. Trabajo 7 años. ¿Está bien? Le digo, no hay problema. Magnífico. Hagamos la boda. Hagamos la boda.
y chonguengue y toda la cosa. Y en la noche, que me imagino que el señor Jacob iba un poquito pasado de copas. Hay gente que cuando uno habla así dices, qué irreverencia la de ese hombre. Usted es tan hipócrita, fariseo religioso, que usted cree que Dios no nos está describiendo la vida natural de un ser humano. No, es que la santidad, no sea hipócrita, hermano, porque ni usted es santo, ni jamás lo ha sido. Entonces ahora, este hombre, por razón a saber cuál, las costumbres de ese tiempo, la manera en que la gente se movía, la manera en que la vida se vivía, era una sociedad extraña a nuestra mentalidad y a nuestro siglo y a nuestro tiempo de vida, porque las costumbres que ellos tenían se remontaban a una enseñanza de siglos y siglos atrás, en donde la cristianización no era una realidad como hoy es la cristianización desde que el Cordero vino. Y la conciencia de los hombres no estaba hoy como está empapada en verdades del Dios del cielo por la gracia de Jesucristo y por la venida del Espíritu Santo bendito que aquí está entre nosotros en esta mañana por misericordia de Dios. Y ahora la vida le va a probar a Jacob y Jacob lo van a poner, la vida lo va a poner en evidencia. La profunda convicción que Jacob tenía está aquí siendo probada. La efectividad de sus votos, la efectividad de su carácter, la efectividad de la seriedad con la que notó desde pequeño el amor y la pasión que sentía por la primogenitura. Aquí es donde se va a evidenciar, aquí es donde va a salir a luz, es donde él podría haberse desviado, es donde él podría haberse destruido, es donde él podría tener excusa para decir que lo que le había acontecido y hubiera perdido absolutamente todo valor, pero al contrario, por eso es que la Biblia dice que Jacob fue amado por Dios, porque aquí es donde los espíritus de los hombres se prueban, aquí es donde los espíritus de los hombres se denotan y se da uno cuenta que aunque esté en este cuerpo miserable con una naturaleza caída, hay una verdad espiritual que solo Dios pudo haber puesto, solo Dios pudo haber sembrado en el alma de nosotros para levantarnos del polvo de la tierra y poner nuestros pies sobre roca firme. Bendita sea la misericordia de Dios. Oh, démosle palmas al Señor. Bendita sea la misericordia de Dios. Gentiles caídos, gentiles abandonados, gentiles hermanos dispersos por lenguas distintas y por razas en la tierra, pero salvados por la sangre de Jesucristo, limpiados por el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Podemos ser restaurados a una vida nueva, distinta y diferente. Porque Jacob, en la mañana que despierta, está Lea acostada con él, hermano. ¿Se puede imaginar eso? Y el otro salió brincando de ahí. Y fue a la tienda de Labán y le dijo, ¿qué me has hecho? Él podía haber salido con cuchillo en mano. Él pudo haber salido a hacer una escena con todo derecho, con todo respeto, y matar con dignidad a Labán. ¿Pero qué lo detuvo? Porque Jacob reaccionó dentro de un marco controlado.
¿Qué principios tenía en la mente ya? ¿Qué hace la conversión a Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Es venir a una iglesia y tocar un instrumento? ¿Es asistir a un culto de vez en cuando y hacer el cuento de la abuela? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es conocer la verdad de Dios? ¿Qué es haberse convertido a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos? Eso es lo que hemos abandonado. Esas verdades son las que se han alejado, y por eso hoy cualquier charlatán es hermano. Mafiosos y sinvergüenzas se casan en la iglesia. Ni modo, hermanita, y usted que se dejó engañar. Está pasando lo que está pasando. Esa es la tristeza del mundo de hoy. Y ahora le dice, mira, lo que pasa es que aquí tenemos una costumbre. ¿Y cuál es esa? Que no se da a la menor antes que a la mayor. El otro era mafioso también. El otro, Jacob, se ha de haber reído. Haber dicho, me salió uno más fibrudo que yo. Está bien, le dijo, tío, pero yo sigo queriendo a Raquel. Entonces el otro sacó otros 7 años, le dijo. Y trabajó 14 años por el amor de su vida. Y el amor de su vida le va a cobrar con creces el haberse enamorado de ella. La vida le enseñó a Jacob que las cosas no se consiguen fácilmente, que las cosas en Dios se pelean, se luchan, se conquistan, que lo más difícil es conquistar nuestra naturaleza. Él pudo comprender por qué él tuvo que pelear contra sí mismo primero. La experiencia que va a sufrir en el camino de regreso a la casa de su padre. La experiencia sobrenatural que le va a suceder. La obra que Dios va a hacer en la vida de Jacob es extraordinaria. Va a quitarle la porquería que lo había arrastrado durante tantos años a tantos problemas y a tantas luchas. El Señor va a tener misericordia de él y va a obrar en su alma y en su espíritu y va a colocar dentro de él una vida distinta, pero no lo va a hacer hasta que el otro no le pruebe que lo ama con todo su corazón. Y lo ata Dios con el amor que le tiene a Dios. Jacob se enamora del reino de los cielos. Jacob se enamora de las verdades que todavía no conoce. Todavía no las ha vivido, todavía no las ha experimentado. Todavía no se ha acercado el Señor a él, hermano. Es increíble lo que enseña la Biblia. Todavía Dios no se ha acercado a él. Él se está acercando a Dios. Pero cuando Dios se acerca al hombre, lo santifica, lo limpia, lo transforma. Pero no transforma a cualquiera. Todo lo que Dios eterniza, lo prueba. Todo lo que Dios eterniza, lo prueba, mi amor, lo prueba, mi hijo. Y después se sobreabunda sobre el alma probada. Oh, hermanos de mi corazón, va a ver usted el regreso de Jacob. Jacob está experimentando transformaciones. Jacob está experimentando por qué
es que Saúl, su hermano, no era digno. Saúl le hubiera cortado la cabeza a él, a su mujer y a toda la familia si le hacen lo mismo. Saúl no tenía respeto a la vida espiritual ni a la portentosa gloria de la historia de su familia espiritual. Saúl no era digno de ser primogénito. Usted tiene que entenderlo, hermano. Necesitamos recobrar los principios espirituales. Esos principios son los que te van a ayudar para permanecer fiel a los principios de la Escritura. Oh, hermano de mi corazón y de mi alma, permanecer fiel a los principios espirituales de la Escritura, necesita uno negarse a uno mismo. Necesita uno negarse a su machismo, a su hombría pecadora, a su mente lujuriosa, a su mente lasciviosa, hermano. Tienes que lidiar con ese carácter, con esa forma de ser, con esa inteligencia negativa que te llevó siempre a hacer trampas desde la escuela y que desde niño aprendiste a cómo hacer trampas y desde pequeño aprendiste a ganarte la vida y aprendiste a hacer las cosas conforme tú quisieras y como tú, sin respetar a nadie que estuviera a la par tuya, ni mayores ni nada, solo viendo tu interés personal, eso, y después vienes a conocer al Señor. Lógico, hermano, te va a costar. Te va a costar. Va a ser difícil para ti. Si Jacob, que fue criado en un buen hogar, que fue creado bajo principios verdaderos y la iluminación de una educación cristiana, no digamos cristiana, una educación divina, celestial, de propósitos, le llenó el alma y el corazón y su naturaleza lo asaltó y casi lo cercena de la vida eterna. No digamos personas a las que nunca tuvimos oportunidad de una cuna cristiana en el siglo en el que vivimos. Por eso necesitamos nosotros ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Necesitamos nosotros tomar tiempo para meditar en la forma en la que queremos terminar nuestra vida y sacar de todo eso una lección para darnos a una vida distinta y diferente. El Señor quiere bendecirnos, hermanos, y quiere transformar nuestra vida y lo está haciendo, pero mantengámonos fieles a sus principios. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Quiere ponerse de pie como siempre, le pido. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo. Levanta sus manos al Señor. Siempre le agradezco que no se salga, por favor. Le pido, por favor, que me ayude a mantener el orden dentro de esta administración. Si quiere venir aquí al frente, para mí va a ser un honor orar. Si tiene una necesidad, alguna oración, si quiere aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor. Si usted está sintiendo el deseo de entregarle su vida al Señor, hágalo ahí donde está en esta mañana. Ahí donde se encuentra en este momento, en la televisión, en la radio, en el internet, donde quiera que me esté escuchando, aquí en esta iglesia, este es un buen momento. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, bendita tu misericordia, Señor. Aleluya. Levanta tu corazón al Señor. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo es posible. Todo es posible, hermanos, si podemos creer. Levanta tu corazón al Señor. Todo es posible si puedes creer. Aleluya.
Oh, sí, Señor. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. En su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. En su palabra viva, todo es posible. Aleluya, sí, Señor. Si puedes creer. Levante sus manos al Señor. Vamos a orar. Si usted está aceptando a Cristo, reconciliando, el Señor te está perdonando en este día. Si estás diciéndole al Señor, ayúdame a entender las verdades espirituales, porque yo quiero respetar las verdades tuyas. Él está aquí para salvarte. Él está aquí para ayudarte. Él está aquí para hacer una obra hermosa, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En esta tarde, Señor, levantamos nuestras manos delante de tu presencia. Te damos gracias porque hay oportunidad siempre que hay arrepentimiento. Señor, sabemos que hay que pelear, que hay que luchar, que hay que lanzarse hacia adelante sin miedo y con fe en tu Hijo para alcanzar victoria, Señor. Que este pueblo que está aquí pueda entender ese principio espiritual para que el hogar, para que el matrimonio, para que la vida familiar vaya prosperando, vaya creciendo, vaya desarrollándose, para que podamos entender cómo entrar a una vida de armonía y de victoria maravillosa, sabiendo que las luchas y las pruebas son naturales, consecuencias de las relaciones humanas, pero que con tu ayuda, con tu fortaleza, con los principios espirituales puestos en práctica, tu gloria y tu poder vendrán nuestro auxilio, tu fortaleza, tu templanza, tu dominio propio, la victoria de los frutos del Espíritu vendrán a nosotros, y nosotros mismos seremos testigos de un carácter cambiado por tu gracia y tu misericordia. Guarda a cada hermano, a cada hermana, las peticiones de oración. Oramos por estas vidas que están en problemas, que están enfermos, que están angustiados. Extiende tu mano maravillosa, Señor. Posa tu mano de victoria, tu mano de salud, tu mano de poder, en el nombre de Jesús, sobre estas vidas. Padre, te damos gracias por la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Los grupos de evangelismo que salen, Señor, a predicar, extiende tu mano en cada parque, en cada hospital, en cada calle, en cada lugar donde hay alguien que predica esta tarde. Extiende tu mano, salva, abre el corazón de aquellos que han de ser salvos, como dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos guarde, que nos protejas, Señor, que nos lleves en paz y gozo. Pedimos que nos permita volver en esta noche para seguir adorando tu nombre, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos. Amén
y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde a cada uno.